Uno, dos, tres, señorita, al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa dominical de Oasis de Escritores. Quiero comentarles a todos los que nos estamos uniendo en este momento que este es un día muy especial, que estamos de lujo porque tenemos a un personaje increíble, al maestro Octavio Urbina Álvarez. Él es un artista de caballete, proviene de una dinastía, de la dinastía Urbina, y aparte de todo eso, él ha hecho infinidad de cosas. Para nosotros verdaderamente es un honor, maestro Octavio, tenerlo a usted en este espacio de Oasis de Escritores, a donde nos reunimos cada domingo con diferentes personas, diferentes escritoras y escritores de muchos países. Aquí ahorita está Isaura, que está en Colombia, que es nuestra coordinadora del programa, Merche, que está en Zaragoza, España, Liliana, que anda de visita con Isaura, pero radica en España también, ¿verdad, Liliana? Me corrige si estoy mal. Y Mari Barbosa, que está en Acapulco Guerrero. Y una servidora, Lupita Herrero, Marilo Amor, que está también en México. Ahorita me encuentro en un lugar maravilloso, desde Mazamitla, desde el corazón del bosque, desde el centro de la sierra sur de nuestro querido Jalisco, entre Colima y Michoacán. Entonces, maestro, pues no me quiero distraer tanto, enfocándome a usted directamente. Bienvenido a este programa. Para nosotros verdaderamente es un honor haber formado parte y ya de ahora en adelante ya forma parte de este grupo. Yes. Y pues bienvenido, no sé qué más nos puede contar, aparte de tener una trayectoria maravillosa, increíble, y que aún sigue y sigue y sigue. Es un ser incansable que siempre está luchando por, por hacer muchas cosas. La oportunidad de haberlo conocido, de haberlo tratado, de estarlo tratando, y tiene maravillado. La verdad, es todo un personaje dentro del arte y la cultura. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Perdóname, Lupita. ¿Qué nos tiene, Merche, qué nos puedes decir del maestro? Pues Bueno, muchas cosas. yo quiero decir que me ha sorprendido realmente su enorme trayectoria, la cantidad de cosas que ha podido hacer y llevar a término y que la verdad que me alegra mucho tener contacto con personas de una trayectoria artística tan intensa y tan productiva. Resulta emocionante, esa es la verdad. Tengo que darle las gracias porque haya querido participar con nosotros en esta reunión, porque todos aprendemos unos de otros y realmente aprender de su trayectoria me parece que va a ser muy bueno para todos los que estamos en esta reunión, en esta tarde o noche. En España noche porque encima hemos cambiado la hora. Nosotros tenemos horario de verano, horario de invierno, y entonces esta reunión en principio hubiera estado prevista para lo que son las 8 horas PM o las 20 horas en España, pero ya son las 21 en este momento, porque nosotros estamos ya entrando en este horario. Esta noche pasada hemos tenido el cambio y estamos en el horario de verano, y el horario de verano retrasa una hora. Así que en este momento estamos a las 9 de la noche en España. Por eso se me ha escapado al empezar a hablar decir buenas noches, porque entre que es oscuro fuera y que ya tenemos la hora cambiada,
pues aún estamos aquí ya casi como preparando las sábanas para irnos a la cama cuando queramos. Entonces, pero es perfecto, porque así podemos decir que vamos a tener una velada, que decimos en España, una velada con el maestro Octavio Urbina. Pues muy bienvenido. A mí me gustaría saber cómo derivó hacia este tipo de actividad artística que, bueno, que no es fácil dedicar la vida a eso y confiar en que a través de esa actividad uno va a poder vivir, comunicarse, expresarse. Bueno, pues es para mí el equivalente a un supermúsico, ¿no? Entonces, bueno, que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, por supuesto, pero en particular con el invitado de esta noche. Y me gustaría que me contara él cómo empezó, cómo se inició esta trayectoria. Claro que sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Para mí es un honor, en verdad, estar. Muchísimas gracias, Marilu, porque gracias a ti estoy aquí hoy con todos ustedes, conociéndolas. Y pues bueno, compartiendo un poquito de esta vida, de esta trayectoria. Yo provengo, como bien lo mencionó Marilu, de una familia de pintores. De mi tío abuelo, bisabuelo, Luis Urbina, escritor también político. Entonces, pues ya desde ahí viene un poquito la vena artística. Posteriormente, mi tío Francisco, él pues incursiona en la pintura. Es considerado el último romántico del siglo XX en México. Entonces, perdón, no sé si a los demás les pasará igual. Yo le escucho muy bajito. Ok, sí, tal vez se escucha bajito. Más alto. A lo mejor así un poquito más cerquita del micrófono, yo creo que yo le escucharía mejor. Sí, claro, sí. Les comentaba que provengo de una familia de artistas. Mi tío Francisco fue considerado el último romántico del siglo XX. Entonces, mi familia es pues son pintores muy académicos. En el caso mío, yo aparte de conocer toda la técnica académica, pues también incursiono un poquito en las corrientes modernas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el arte y desde muy niño me dediqué también pues a seguir la trayectoria de mi familia, a dibujar, a pintar, y yo no concibo el mundo sin el arte. Entonces para mí es una pasión y un gusto. Como bien lo mencionas, Merche, es una carrera muy difícil porque pues en primera no es muy común y en segunda hay ciertos estigmas de que dicen que aquel que se dedica al arte se muere de hambre. Y pues bueno, a veces sí, porque hay ocasiones en que las vacas están flacas, pero otras también son gordas. Hay que aprender a administrarse. Lo más bonito de esto es dedicarse a lo que a uno le gusta. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando tú haces un trabajo con esa pasión, con ese gusto, no lo vas a ver como trabajo, al contrario, es una eterna vacación. Ayer estaba en una reunión con unos amigos y decían precisamente que ellos tenían unos horarios muy fijos en el gobierno, en la oficina, y yo desde pues joven siempre tenía esa libertad de horario, esa libertad de ir y pues hacer lo que quería. Sí es difícil porque hay que estar tocando muchas puertas, hay que estar educando un poquito a la sociedad, que el arte es muy importante, que el arte no nada más sirve para pues regocijarse, también sirve para la salud, sirve para la psicomotricidad del ser humano, sirve para muchas cosas, incluso también reduce los actos delictivos, porque cuando la gente está contenta y está trabajando, está aprendiendo a crear, eso también ayuda mucho para que no esté en otro tipo de actos. Entonces, el arte es muy importante, pero no lo tomamos así. Desgraciadamente, luego los gobiernos no le dan esa importancia y por eso hay ese tipo de acciones. Pero bueno, pues a mí, como lo mencionaba, desde muy niño me tocó ver a mi padre que pintaba, todavía vive, todavía pinta,
Entonces con él puedo compartir todo este tipo de experiencias, todo este tipo de gustos. Y bueno, en el año 2000 yo me sentía muy solo, aislado, porque no convivía con muchos artistas, pero precisamente al empezar a ir, a acercarme a algunos grupos, a algunas asociaciones, me di cuenta que era necesario que nos juntáramos, porque de esa manera las personas que tenemos un mismo fin, un mismo ideal, de alguna manera vamos trabajando y vamos caminando por un mismo sendero. Entonces creo que eso es importante. Y a raíz del 2000 empecé yo a trabajar en conjunto con otras agrupaciones. Empecé a aprender más, a estudiar más, a conocer los derechos de autor, a conocer la importancia en las escuelas de la docencia con el arte, de todo este tipo de actividades, incluso los beneficios que trae en la salud el arte. Di conferencias también con algunos médicos. ¿Por qué? Porque científicamente podemos comprobar cómo el arte eleva la autoestima, eleva la creación de endorfinas que hacen que nos sintamos bien y por lo tanto va mejorando la salud. Entonces, pues son una serie de actividades que a mí en lo personal me ha gustado conocer, investigar, también el arte a través de la historia, a través de nuestra cultura, que es muy rica, pues es ir conociendo todo este tipo de mecanismos desde nuestros ancestros, que ellos también tenían el arte, los tlacuilos en México, las culturas, la mexica, la mixteca, la olmeca, la zapoteca, todas ellas conllevan una serie de actividades artísticas y a través del arte conocemos la historia no nada más de mi país, sino de todos los países, los griegos, los romanos, los etruscos, todo lo vamos conociendo a través del arte. Entonces el arte es muy importante y por ello a mí en lo personal pues me gusta muchísimo y no concibo el mundo sin el arte. ¿Dónde nació el maestro Octavio? En la Ciudad de México. En la... Actualmente radico también aquí. Ajá, ajá, muy bien. Y una pregunta, dentro de la educación, de la enseñanza de los niños, ¿existe actualmente una asignatura en la que se enseñe el arte en México? Desgraciadamente en México no existe como tal. Se le dan actividades artísticas, pero sin un programa adecuado. Yo estuve trabajando en la Secretaría de Educación Pública precisamente para implantar ciertos programas que llevan a pues un mejor desarrollo. No nada más el tener cierta habilidad manual o cierta habilidad artística sirve, hay que llevarlos por un camino. El arte es precisamente un lenguaje y tenemos que conocer las reglas de ese lenguaje para poderlo llevar a mejor término. La danza, la música, la literatura, la pintura, todas conllevan ritmo, todas llevan composición. Entonces, cuando vamos conociendo las reglas, vamos pudiendo enseñar mejor este tipo de actividades. ¿Tiene alguna escuela propia el maestro Octavio? Anteriormente la tuve, sí, efectivamente, por cuestiones personales y un poquito políticas, porque me fui involucrando en la política, ya no la tengo. Probablemente la pueda volver a abrir en años futuros, porque ahorita estoy precisamente volviendo a conjuntar a los compañeros en lo que es el Día Mundial del Arte. Este Día Mundial del Arte se instituyó en el 2012 en Guadalajara, precisamente a través de la IAP Internacional y de la UNESCO, y estuvimos trabajando hasta el 2016-2017 coordinadamente. Después vino la pandemia, vinieron una serie de problemas que se suspendieron y hoy en día estaba muy abandonado. Por eso me di a la tarea de volver a activarlo, de volver a conjuntar a los compañeros que son líderes, que son cabezas de grupo en mi país, para poderlo llevar nuevamente a las calles, a la sociedad, y que de alguna manera el arte sea visto en todo el mundo, como anteriormente fue,
y darle esa importancia. Entonces, pues hoy estoy, y gracias a ustedes, gracias a Marilu, estoy también compartiendo con ustedes en otros países para que se dé a conocer nuevamente el Día Mundial del Arte, que es el 15 de abril, que se escogió el natalicio de Leonardo da Vinci para poderlo instituir, porque bueno, es un ícono dentro de la ciencia, dentro del arte y la Perdón, investigación. el 15 de abril es el natalicio de... Leonardo da Vinci. Sí, es verdad. Bueno, no sabía. Entonces, por eso fue instituido el 15 de abril. Pero como en México somos tan alegres, somos tan fiesteros, ya hemos instituido el 1 de abril hasta el 30 de abril, todo un mes de actividades y festivales artísticos y Muy culturales. bien. Entonces, pues, Perfecto. aquí estamos trabajando por el arte, por la cultura y por nuestra sociedad. Sí. Maestro, a mí me Marilu. gustaría preguntarle cuál ha sido la actividad más sobresaliente que ha tenido durante toda esta trayectoria de su pintura, de sus experiencias. ¿Qué es lo que más le ha marcado en toda su trayectoria? Es una pregunta muy difícil, pero a la vez también fácil. Yo creo que lo más importante ha sido tomar la decisión de dedicarme al arte, porque a través de eso he logrado muchísimas cosas, he escalado a niveles insospechables, he estado con gobernadores, presidentes, con personalidades, pero lo mismo he estado en barrios, he estado en lugares donde son marginados muchas veces por la sociedad, y ahí el amor brilla, aflora, y eso es muy bonito. Yo creo que eso me ha permitido tener un abanico muy amplio para conocer todo tipo de actividades artísticas, para conocer todo tipo de personas y poder convivir con ellos, porque yo creo que el nivel socioeconómico debe de desaparecer un poquito. Todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos habilidades, y creo que eso es lo más importante. Lo más importante para mí es poder haber aprendido todo esto, y eso me lo da el haberme dedicado al arte. Yo creo que, por ejemplo, mis hermanos que se dedican a otras cosas, muchas cosas no las entienden. Son contadores, son administradores, son personas que se dedican a actividades cotidianas, normales de la sociedad, donde ganan dinero. Yo no, yo me dedico más al corazón, yo me dedico más al alma, al espíritu. Y eso creo que me da a mí una satisfacción muy grande. Bien, ¿alguien más desea hacerle alguna pregunta al maestro Octavio? ¿Isaura? Por ahora no. Tranquila, Rita. Ok. Bueno, continuamos si quieren, les comento. Mari Barbosa. Mari. Hace un momento comentaba que los que se dedican al arte se mueren de hambre. Yo creo que a las artes, si metemos la literatura, en este caso los escritores, la verdad es que no existe una cultura generalizada en las personas para darle más auge, más importancia a este tipo de actividades. Pero definitivamente es un alimento espiritual muy, muy interesante, que quienes no estamos ganando a lo mejor hasta queremos pagar por hacerlo, ¿no? Sí. Realmente cuando algo te gusta hacerlo, no te importa mucho lo económico, te queda la satisfacción de hacer lo que te gusta, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Ya si llega el dinerito, pues no le hace daño a nadie, ¿verdad? Pero lo principal, el principal objetivo de las artes es ese, alimentar el alma, y a mí me llama mucho la atención que la pintura, yo cuando mucho puedo hacer un círculo y unos palitos como extremidades para hacer una figura humana, pero admiro mucho a quienes hacen dibujos
a quienes manejan los colores sobre el lienzo y todo eso, pues es muy parecido a lo que hacemos los que escribimos, hacemos uso de las palabras y de la imaginación. Yo creo que la pintura es algo muy parecido, solo que con imágenes y colores, ¿no? Y debe ser una maravilla para quien tiene la habilidad. Y quizá muchos la podamos desarrollar, ¿no? Si se pone en práctica. Claro que sí. Si me permiten contestar, es muy cierto. Yo tengo la oportunidad también de escribir, entonces es muy parecido. La cuestión creativa va muy de la mano porque hay que imaginar, hay que estructurar, hay que ver cuáles son los pasos. Si nosotros nos ponemos a escribir un cuento, tenemos que irle dando una estructura, buscar los personajes, hacia dónde los vamos a llevar, qué es lo que vamos a tener, llevarlos a un clima, una entrada, un clímax y una salida. Es igual en una pintura, es igual en una sinfonía. Tenemos que tener ese tipo de pasos para poderlas conjuntar. En la literatura se juntan palabras y las palabras las podemos acomodar, las podemos invertir y muchas veces cambian el sentido. En la pintura lo mismo son los objetos, lo mismo son los colores. Si ponemos una naranja morada, pues no existe, pero a lo mejor nos sirve para darle un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces son muy parecidos la parte creativa, la imaginación nos ayuda muchísimo. Entonces, y sobre todo la magia, ¿verdad? Que le podemos imprimir en el caso de la literatura a través de las figuras literarias, hacemos con el lenguaje lo que se nos da la gana, tratando de embellecer el lenguaje. Y en la pintura es lo mismo. Así es, se forman imágenes con literatura. No, al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por ahí vi que Isaura levantó la mano antes de que yo pregunte también. ¿Isaura? Sí, Lupita. Es que como estamos en el mismo sitio, aquí en Bogotá, ahí me vine para el cuarto para poder que no haga eco el sonido. Bueno, maestro, cuéntenos qué consejo le daría a los jóvenes artistas que buscan desarrollar su voz propia. Bueno, pues antes que nada, y que se animen. Muchas veces da miedo cuando dicen el arte da miedo por sí sola. Entonces yo creo que lo primero es animarse. Hay que decir, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y después de eso, estudiar. ¿Por qué? Porque cuando tengan aún mucho talento, si no se cultiva, si no se pule, pues no da el mismo resultado. Hay personas que tienen mucho talento en su voz y dicen, oye, qué bonito cantas, pero no estudian y llega a ocasiones a desafinarse o a descuadrarse. Lo mismo sucede en la literatura. Si ellos escriben bonito, si tienen sentimientos, si tienen imaginación, pero no conocen la estructura literaria, pues no dan el mismo resultado. Hay que conocer cómo es, por ejemplo, un poema, un soneto o una décima, una lira. O sea, todo esto tiene ciertas estructuras. Lo mismo es la música, lo mismo es la pintura. Hay muchos jovencitos que dicen, yo quiero ser pintor, y empiezan por el abstracto. El abstracto también tiene reglas, a pesar de que puedan decir, pues se ven puras manchas, tiene reglas, tiene composición, tiene ritmo, tiene un sentido. Y si empiezan a hacer lo tradicional, un paisaje, unas flores, un bodegón, un rostro, se van dando cuenta cómo van construyendo, para que, como decía Picasso, primero hay que aprender a construir para después destruir. Y no es que se destruya, sino que se construye algo diferente. ¿Sí? Entonces, pues antes que nada que se animen, que estudien y que no desistan. Si les gusta, no desistan. Esta es una carrera de resistencia. Puedes llegar a la meta, a la cima, y pues es como la espuma. La fama es una espuma muy efímera. De repente llegan y al rato desaparece. Entonces, que no se queden con la primera espuma del agua, del chocolate, del café. No, hay que seguir intentando, hay que seguir luchando y estudiando. Cuando
uno dentro del estudio te fortaleces, tienes muy buenos cimientos. Pregunto. Bien. A mí me gustaría preguntarle al maestro Octavio cómo se distingue una pintura original y cómo sé yo si estoy comprando algo falso. Porque también, pues él es un evaluador muy cotizado. No lo hemos mencionado, pero también es evaluador. Sí, tengo esas habilidades, también soy dictaminador de obras, soy evaluador, restaurador, tengo varias facetas. Precisamente como les digo, me gusta mucho y es mi pasión, entonces voy estudiando. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a un autor, llámese quien sea, vamos conociendo ciertas características. En mi caso tengo una gran ventaja porque también soy autor, también yo hago trabajos. Como soy restaurador, conozco trucos que muchas veces hacen los falsificadores para hacerlos pasar. En el caso mío, puedo ver una obra y me doy cuenta en el rasgo caligráfico de su firma, cómo están, porque tenemos rasgos que son muy naturales. Si el trazo va de abajo hacia arriba o si va de arriba hacia abajo. Hay fuerza, hay intención, hay miedo. Para mí una obra de arte es como una radiografía, donde a través de estudiar sus rasgos puedo determinar el estado de ánimo en que fue pintado. Muchas veces también los colores se escogen a través del estado de ánimo. Si está triste, si está alegre, si está preocupado, si está temeroso, todo eso se puede ver a través de una obra. Muchas veces en la firma, cuando nosotros estudiamos la caligrafía de una persona, vemos sus rasgos, vemos cuando está contento, cuando está alegre o cuando está preocupado, cuando está enojado. Muchas veces el enojo también ahí se marca muy fuerte. Y entonces todo eso, pues son rasgos que nosotros vemos, los evaluadores, los dictaminadores, para saber si una obra es auténtica o no. Hoy en día con la tecnología se facilitan mucho las falsificaciones. Entonces hay que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones. Yo pertenezco a Texual, el Tecnológico de Evaluadores de México, donde tenemos equipo de rayos X, de microscopios, de luz violeta, una serie de lámparas para poder hacer pruebas y poder dictaminar científicamente todo este tipo de rasgos. En el caso personal, y no es por presunción, pero creo que mi ojo ya está muy educado, incluso a distancia, puedo determinar si una obra es auténtica o no. Cuando llegamos el otro día a una residencia y vi la obra, inmediatamente, todavía no llegábamos hasta la obra, y había como unos 10 metros de distancia, dije, no, esta obra pues no es. Hicimos todo el proceso, toda la investigación para estar seguros y de alguna manera hacer el dictamen correspondiente, pero ya hay cosas que se sienten. Es como cuando uno va a un concierto y ponen música ambiental, ponen la computadora, ponen un disco, pero cuando llega el artista y canta en vivo, se siente la vibración, se siente la diferencia. Entonces, pues para mí eso, ¿qué es el sentimiento? ¿Qué es la vibración? Pues el arte lo vibro, por eso no es fácil. Sí. ¿Y Saura? Sí, Lupita, maestro. ¿Cómo ve el futuro de la poesía, la pintura, la educación en la era digital y ante los cambios culturales actuales? Bueno, pues es una lucha constante que tenemos que hacer todos aquellos que nos dedicamos precisamente a esto, porque hoy en día, como bien lo mencionaba, la tecnología, hay mucha ayuda, por decirlo. Hoy la inteligencia artificial, pues, echa mano y se pierde un poquito, se pierde el sentimiento. A mí me tocó, por ejemplo, ver unos escritos y pues los habían hecho prácticamente a mano, aunque por computadora, pero luego les metieron inteligencia artificial y ya les da una estructura, ya lo acomoda y todo.
yo dije, ah, caray, qué bien, qué bonito se quedó. Pero cuando ya me adentro un poquito, me doy cuenta que es frío, que está tan bien estructurado que se pierde esa emoción. El ser humano, por naturaleza, comete errores. Esos errores son muy valiosos. Hoy en día y en el futuro, yo creo que esos van a valer mucho más. Por ejemplo, en la numismática hay monedas o billetes que tienen errores a la impresión. Esos valen ahora mucho más porque tienen un error. Y hay, no sé, 1000 piezas cuando salen millones. Entonces esas piezas valen mucho dinero. Yo creo que el futuro del arte en general va a estar en eso, cuando las personas, pues honestas que nos dedicamos a cuerpo y alma, vamos a darnos cuenta perfectamente de cuáles tienen intervenciones tecnológicas y eso de alguna manera le va a dar un valor extra. Entonces ahora los jóvenes, pues que no copien y peguen, les pide uno una tarea y sacan de internet y lo pegan, pero van hasta, ahora sí que con errores tecnológicos. Entonces, no, yo creo que lo bonito es ese. Yo a mis alumnos les digo, en esta carrera lo bonito no es llegar a la meta, lo bonito es el camino, porque en el camino vamos aprendiendo. Llegamos a la meta y qué bueno, pues ya estoy aquí. Y luego, ¿qué sigue? No, pues es volver a caminar, volver a transcurrir y lo bonito, la esencia está en ese camino. Lo que vaya uno aprendiendo en todo ese, pues en ese hacer, en esa creación, es lo que le va a uno a dejar esa satisfacción. Le va a uno dando ese carácter, esa viveza, esa fortaleza. Entonces una obra también la dejamos plasmada ahí. Cuando nosotros escribimos una novela, muchas veces no nos damos cuenta e inconscientemente vamos dejando pedacitos de nuestra vida, pedacitos de nuestra esencia y es verdad que agarramos mucha ficción y mucha realidad. Al hacer la combinación ya no se sabe qué es verdad y qué es ficción. Entonces yo creo que eso es lo bonito, esa creación donde uno como autor deja parte de su esencia, deja parte de su alma en esa obra. Gracias. Al contrario, gracias. Sí, María Barbosa, perdón. Merche, adelante, por favor. Estaba recordando que hace poco tiempo, quizá un par de meses escasamente, cayó en mis manos un libro que se titula Los ojos de Mona. Mona se refiere a una niña y el libro trata de una niña que parece que en un momento determinado de su vida está perdiendo la vista. A ratos, o sea, hay momentos en los que se queda como ciega y luego ya se recobra. Bueno, y el abuelo intenta, temiendo que la niña llegue un momento en que se quede ciega de verdad, la va llevando por obras de arte. En el museo la lleva a una obra de arte, la ven entre la niña y el abuelo le explica cosas técnicas de la obra de arte y la niña a la vez va viendo. Entonces, para mí ha sido un libro que le quería preguntar al maestro Octavio si lo conocía, porque para mí ha sido revelador. Bueno, está siendo, porque para ser legal, para decir la verdad, no lo he terminado, porque voy tan despacito, porque es que me regodeo de tal manera en cada capítulo, porque cada capítulo, aparte de contar 4 líneas de la vida de la niña, el capítulo en esencia es un cuadro de un pintor y el análisis mezclado. Por un lado, el del abuelo, que es un poco más histórico, más técnico, pues fíjate en esta esquina, los colores, cómo son, el fondo, cómo el autor ha querido, tal, y le explica un poco. Y cómo por otro lado la niña, de repente, le dice el abuelo, ¿y tú qué opinas? Y entonces da
la opinión de la niña ante el cuadro. Entonces, bueno, es una preciosidad, porque yo no soy pintora, aunque una vez intenté hacer un curso, hice un curso de dibujo y pintura, pero yo creo que no me ha llamado Dios por ese camino. Y sin embargo, me gusta mucho cuando veo eso, una obra de arte que dices, te llega al corazón, ¿no? Entonces, eso es el trocito que el autor ha puesto ahí, y saberlo ver es una maravilla. Entonces, este libro me está enseñando otra forma de ver las cosas que coincide mucho con lo que le estoy oyendo ahora al maestro Octavio. Muchas gracias. Si luego quieren saberlo, me levanto un momento y voy a mirar el autor, porque ahora mismo no sé quién es el autor del libro, pero es un libro que creo que vale la pena para los que quieren entender un poquito el arte, vivirlo un poco, vivir el arte un poco. Claro que sí, pues no conozco el libro, pero es una historia muy bonita, muy loable y muy digna de conocerlo, porque precisamente ese pasaje de poder explicar, en este caso, un abuelo a su nieto, que ya son generaciones diferentes, con sus palabras, y que haya esa interacción, que haya esa comunicación con la nieta, pues es maravilloso. Pero además, como bien lo mencionas, el poder explicarle estos pasajes técnicos, la descripción de lo que está viendo para que ella lo pueda ver, es algo increíble. En el caso personal, a mí me tocó, estando en Mexicali, en una exposición, participar para una escuela de ciegos. Entonces, yo dije, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Mi intención fue ponerle un poco de textura a mi obra para que si llegaban, lo pudieran tocar. Pero, pues como yo, en Mexicali hace mucho calor, 50 grados a la sombra en ocasiones, yo hice un desierto, puso el sol incandescente, puso unos cactus y todo. Y esa fue mi idea, con un poquito de relieve. Mi sorpresa fue que cuando los ciegos iban pasando, nada más estiraban la mano, no tocaban la obra, y cuando llegaban al sol quitaban la mano. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué esa reacción? Y me dicen, es que está muy caliente. Ya, caray, no lo veían, pero lo percibían a través de la sensación. Y a un lado de mi obra había una marina con conchitas, caracoles y todo eso, y a la distancia, como a 1 metro de distancia, ellos con su mano le hacían así y decían, mire maestro, de este lado hace frío, se siente húmedo, y no veían. Entonces yo me quedé muy sorprendido, porque ellos perciben precisamente las vibraciones de los colores. Entonces es algo muy sorprendente que ahorita con lo que me cuenta de este libro, pues también coincide mucho. Y qué bueno. Yo creo que habría que escribir un poco más, pintar más, para que este tipo de experiencias llegue a todo el mundo, para que todo el mundo conozcamos estas historias. Gracias. Gracias. Micrófono, Lupita, no te escuchamos. Sí, perdón, de todo esto que hemos ido escuchando, también es loable comentar que el maestro Urbina ha montado más de 630 exposiciones nacionales e internacionales. Mi pregunta es, porque lo escuché hace unos días en un grupo, que había pinturas artísticas y pinturas artesanales. ¿Qué diferencia hay de una a la otra? Bueno, de alguna manera la pintura artística es toda aquella que, como ahorita estamos mencionando, lleva ese sentimiento, lleva ese cuidado para que podamos dar un mensaje a través de la pintura. Y las pinturas artesanales son aquellas en las que se trabaja un poquito en serie, se hace ya un arbolito y todos los arbolitos van a ser iguales, pasan con otro compañero y hace una roca y luego pasa con otro. Entonces se vuelven especialistas de pintura, las podemos ver en algunos tianguis, en algunos mercados a un precio menor,
pero no llevan esa esencia, no llevan ese sentimiento. En cambio, la pintura artística, pues muchas veces lleva errores, porque no hay especialistas, pero lleva ese sentimiento, lleva toda la secuencia, lleva contado todo el cuento. Imagínate que hiciéramos un libro donde a ti te toca escribir el capítulo 1, a ti el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, es una sola historia de amor. Híjole, vas a ver diferentes y como que no coincide, no embona. Para que pudiera ser, pues uno solo tendría que empezar con el 1, el 2, el 3, o sea, completa los capítulos y entonces te vas a dar cuenta de una historia que lleva una razón, una lógica. Cuando no, pues te das cuenta que como que falló algo, como que no hubo esa secuencia. Esa podría ser la diferencia entre la pintura artística y la pintura artesanal. ¿Alguna anécdota que tiene el maestro Urbina sobre tantas exposiciones que ha tenido en su vida? ¿Alguna anécdota especial? Uy, sí, hay muchas. Mira, la primera exposición que yo participé, porque bueno, mi papá y mis tíos, todos participaban en exposiciones, y yo iba desde muy pequeño, yo tenía 8 años, cuando acompañé a mi papá a cargar cuadros para una exposición muy importante aquí en la alcaldía Coyoacán. Entonces, pues me gustó muchísimo. Ahí fue cuando yo decidí, quiero ser pintor, me gusta esto. Yo tenía 8 añitos, entonces, pues esa es una anécdota que me indicó ya el camino que iba a seguir. Otra anécdota fue mi primera exposición donde yo participé ya como artista y fue con un cuadro de una calavera muy chiquito, pero en un rincón había muchos pintores y a mí me mandaron hasta el rincón, pues era nuevo. Entonces dije, ok. La segunda era una galería importante en Polanco y ahí me tocó exponer abajo de una escalera porque pues las salas principales estaban ocupadas por los pintores pues, de renombre. Entonces yo participaba con unos cuadritos debajo de una escalera. Y otra exposición también ya importante que tuve en Monterrey fue una subasta que se hacía en beneficio de la Cruz Roja. Ahí pedían 5 obras por autor y cuando mi sorpresa fue que se vendieron todas, me mandaron pedir más. Entonces participé con 18 obras, las cuales todas se vendieron. Entonces fue para mí una satisfacción muy grande que de alguna forma dije, oh, pues esto está bien. Yo también estaba todavía joven, fue en el 1985 cuando pues, fue el terremoto aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí han sido muchas exposiciones muy buenas, muy importantes. He tenido exposiciones individuales en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en museos, y pues bueno, cada una tiene una esencia pues muy bonita, y es como los hijos, cada uno tiene algo en particular. Y para mí mis obras son eso, son mis hijos, que ya cuando ellos caminan y van por el rumbo, pues son ellos los que hablan. Y de alguna manera eso me trae satisfacción. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Escuchamos a María Barbosa, por favor. Gracias, Lupita. Yo quería comentar lo que dijo Isaura hace un momento, qué va a pasar con la literatura, la pintura y el resto de las artes con la inteligencia artificial. A mí me parece, como decía el maestro, son obras muy frías y cuadradas que tienden a ser perfectas, y siempre que uno le imprime su alma como escritor, como autor de una pintura o de alguna pieza musical, pues si es original, creada por la persona, lleva su parte de su alma ahí que se percibe. Yo no concibo que una persona que escribe 5 libros en un mes, cuando yo llevo año y medio y no logro quedar satisfecha con el libro que estoy por sacar. Y no estoy hablando de un libro ni siquiera de 200 páginas, ¿no? Pero
pero cada que lo leo hay detalles que yo quiero mejorar. Entonces cuando dicen, no, ya llevas 5 libros en un mes, sí se puede con la inteligencia artificial, lo hace todo y aquí lo difícil de todo esto es que cuando tú te presentas a hablar de tu libro, no sabes qué decir. No sabes qué decir, ¿por qué? Porque tú no eres la inteligencia artificial que lo escribió. Entonces es un tanto complicado, yo creo que tenemos que superar, como personas, tenemos que superar la inteligencia artificial para poder utilizarlas de la manera correcta. Así es. Porque no se trata de desecharlas, ni de quedarnos rezagados, ni volvernos analfabetas en ese sentido. Más bien hay que aprenderlas y utilizarlas adecuadamente, donde no se desvirtúen las obras, donde no pierdan su esencia. Y coincido perfectamente con la manera de pensar del maestro al decir, son frías, o sea, son frías. Y esa es la realidad. Es muy interesante la diferencia que estableció entre las pinturas profesionales y las artesanales. Eso está pasando. Digamos que los libros hechos con inteligencia artificial solamente son artesanales. Sí, ¿no? Efectivamente. Así es. Creo que Sonia está levantando la mano. Sí. Bueno, un saludo a las compañeras. Es muy lindo podernos ver, y a don Octavio, pues esa expresión del arte que brota desde sus venas, en realidad se siente. Y sí, mi preocupación es, bueno, yo soy psicoterapeuta también y he pasado pues situaciones muy fuertes de la vida, y en las historias, en mis libros, que tengo varios, yo digo, está saliendo esto, pero yo no me lo imaginaba. Y bueno, trabajo sobre una escritura catártica, donde realmente siento que el escritor real, el escritor verdadero del siglo XXI, realmente puede transmitir ese sentimiento al lector. El lector lo siente. Yo hace poco fui juez de un certamen de literatura a nivel de colegio y de escuela, cuentos de niños, y yo muy emocionada porque realmente, ¿verdad?, que desde los niños se empiece a trabajar y se empiece a guiar, pues es muy importante. Pero hay momentos en que uno está revisando las obras literarias y se da cuenta que esa obra es totalmente fría. Y a mí me decía parte del equipo, el equipo que estaba conmigo, ¿verdad?, que teníamos que dar el dictamen, me decían, pero ¿por qué usted la rechaza? Si está perfecta de principio hasta el fin. Le digo, porque no me mueve, no hay sentimiento, siento que está fría, siento que está paralizada, cada letra como muy concatenada, no da espacio al sentimiento, al ser, pensar y actuar del ser humano, que realmente yo siento que sí se transmite en las obras literarias reales, realmente. Asimismo con la pintura, uno ve una pintura propia de aquel autor y a uno lo mueve y lo invita cada vez a profundizar aquello. Ay, pero ¿en qué momento estaría pasando? ¿Qué lo movió? O sea, se hace una serie de preguntas que, claro, en ese momento solo el actor se las puede realmente ver, ¿verdad? Pero sí, yo siento que son dos panoramas: el de la inteligencia artificial, que podrá hacer aportes
no le digo que no, ¿verdad? No podemos negarnos a los aportes, pero lo que es real, lo que es verdadero, subyace siempre. Así es. Claro que sí. Pregunto. Isaura, adelante. Maestro, en su legado, si tuviera que definir su legado, ¿qué le gustaría que perdurara de su trabajo en las próximas generaciones? Muy buena pregunta, y esa misma pregunta me la he hecho yo. ¿Cómo van a recordar el día que yo ya no esté? Y ahorita estoy precisamente en la búsqueda de formar un museo, el Museo Urbina, precisamente para que quede ahí constancia de lo que es mi trabajo como artista. Pero creo que lo más importante va a ser, pues, mi vida que he dedicado al arte. ¿Por qué? Porque son muchas facetas. O sea, una parte es la pintura. Por ejemplo, aquí puedo mostrarles un cuadro que hice, creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Este cuadro era mi primo, que también es pintor. Él murió en la pandemia. Nos íbamos al campo y pintábamos. Entonces, pues se deja, como dicen que el artista deja su historia plasmada, pintada. Pero en este caso, pues he tenido tantas facetas como escritor, como incluso dentro de la política estoy pues incursionando un poquito, porque a pesar de que no me gusta, veo que es necesario, porque no se le permite la palabra a la sociedad, porque nosotros como artistas quedamos muchas veces excluidos de los programas de cultura. Entonces ponen a la gente no adecuada en cultura cuando los artistas, los creadores, por estar dentro de nuestra creación nos quedamos fuera y permitimos que se hagan atrocidades en áreas de la cultura. Entonces yo creo que lo más importante es eso, el que se deje muestra. Estuve también participando en algunas mesas de trabajo con los derechos de autor, porque precisamente hay discrepancias. Entonces, como autores tenemos toda la autoridad de que se nos respeten nuestros derechos. Otras personas que son comerciantes, que son empresarios, abusan. Por ejemplo, los editores, ellos le piden al autor que firme ya que los derechos, y ellos sacan tirajes y no llegan las regalías a los autores. Entonces yo creo que sí debe de haber una equidad, debe de haber un equilibrio. Y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros, en el caso mío, que tengo esta oportunidad de llegar a muchos sectores, poder luchar porque haya ese equilibrio, porque haya esa igualdad entre los autores, que no exista esa diferencia, que una disciplina, que los actores de cine, que los escritores, que los pintores, todos somos seres humanos, todos somos creadores y tenemos que juntarnos. Precisamente ahorita con lo del Día Mundial del Arte dicen, es que yo soy bailarín. Pues claro, qué bueno, vente, únete. Es que yo soy dramaturgo, qué bueno, únete. Vamos a tratar de unirnos. Ahorita, por ejemplo, ustedes como escritoras, digo, pues vamos a unirnos también. Vamos a poner el logotipo del Día Mundial del Arte y las actividades que tengamos en abril, pues digamos, vamos a hacerlo por el arte, por la cultura. La literatura es muy importante, nos lleva al éxtasis, nos lleva al cielo. Entonces, tenemos nosotros que impulsarlo, tenemos que manifestarlo. Cuando yo les decía o les digo a mis alumnos, nosotros con una hoja de papel podemos hacer maravillas. ¿En manos de quién está esa hoja de papel? Si está en un médico, pues te va a dar una receta y te salva la vida. Si está en manos de un abogado, te va a ayudar a hacer un contrato, un litigio, te puede salvar de la cárcel. Si está en manos de un poeta, te va a hacer un poema que te va a sublinar. Si está en manos de un pintor, te va a hacer un dibujo, algo bonito. ¿En manos de quién está esa hoja? Pero si está en manos de una persona, un criminal, pues te puede hacer mucho daño. Entonces, ¿en manos de quién está esa hoja? Tenemos que luchar porque sea gente productiva, porque la sociedad esté en aras de lo positivo. Hoy en día se le da mucha importancia
a lo que es negativo, a lo que es trivial, a lo que muchas veces yo veo, por ejemplo, en redes sociales, que son muy buenas, importantes, que la utilizan para cosas sosas, cosas que no tienen la mayor importancia, porque son nefastas, caídas, que tiran a los niños, a los jóvenes. Entonces dice uno, no, ¿por qué? Tenemos que impulsarlo a lo positivo, a lo que realmente vale la pena. Entonces, todo ese quehacer que hagamos en aras de lo positivo, creo que vale la pena. Si hay un legado que debo dejar, pues ojalá y sea eso, que sea esa lucha constante en lo positivo, en el arte y la cultura, la educación, la ciencia. Eso sería. Pregunto. Sí. En su trayectoria artística, ¿ha habido algún proyecto o una obra que represente un punto de quiebre o de inflexión sobre la visión creativa de la obra? Bueno, de alguna manera sí, porque como yo lo menciono, mi familia son muy clásicos, entonces yo también empecé con pinturas muy clásicas, muy académicas. Mi papá, por ejemplo, pintó unos cuadros que están en el restaurante El Café de Tacuba, que es un restaurante muy importante aquí en México, y son pinturas muy, muy clásicas, muy académicas. Yo participé también ahí, mi hijo también, entonces conocemos todo esto, pero el poder romper con eso me llevó mucho trabajo, porque era ir en contra de los principios de mi familia, y poder hacer obra moderna, el poder hacer obra abstracta, era romper con todo eso. Incluso cuando mi familia se enteró de que hice una obra abstracta, me dijeron, no, hombre, ¿cómo haces eso? Estás echando a perder el arte. Y me quedé con esa obra guardada 10 años atrás de un ropero, porque si lo veían, pues me culpaban, me decían... Sancionado. Hasta que yo dije, bueno, ya basta, total, sí me gusta, la saco y aquí está. Y entonces ahora tengo mucha obra abstracta, mucha obra moderna, surrealista, impresionista, expresionista, no sé, tengo esa facultad, esa habilidad para estar incursionando en distintos géneros. Entonces, pues lo disfruto mucho. Maravilloso. Gracias, Lupita. Micrófono. Ahora no sé qué tiempo tengamos aún todavía, pero sí, a mí me gustaría, si tiene Marchi alguna pregunta. No, realmente realmente estoy escuchando con mucha atención y acabo de poner en los mensajes el título de la obra de la que he hablado y también el autor, que es Thomas Schlesinger, por si a alguien le interesa buscarla o comprarla o algo así. No, me está gustando mucho lo que dice el maestro y realmente siento envidia de no tener una manita ágil que en un momento determinado pueda plasmar en imágenes las ideas, porque creo que las imágenes son un transmisor a veces incluso más intenso que las propias palabras. Porque a veces no encontramos las palabras adecuadas y sin embargo vemos algo que sabemos que nos acaba de impactar. Entonces es esa imagen, es la fotografía, no sé de lo que estamos viendo, ¿no? La fotografía, si encima está pasada a través de las manos de un artista que ha hecho resaltar lo más importante de esa fotografía, llamémosle así, a esa imagen, pues yo creo que es fantástico. Ya digo que este libro me está ayudando a entender muchas de las cosas que creo que el maestro ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida y nos empieza a transmitir aquí y ahora, ¿no? Y se lo agradezco mucho porque estoy aprendiendo un montón y le doy las gracias. Muchas gracias. Muy cierto, decimos, yo también soy fotógrafo, entonces ahí entre fotógrafos también decimos,
una imagen habla más que 1000 palabras. Es verdad. También en el caso como escritor, que también lo soy, digo que las 1000 palabras muchas veces conllevan ese sentimiento y engloban muchas cosas que la imagen por sí sola no lo tiene. Johnny, un saludo, que ya te veo ahí. Isaura, adelante. Maestro Urbina, ¿cuál cree que es el rol del arte en la transformación social, especialmente en el contexto de México? Bueno, yo creo que es muy importante, aunque no se le está dando esa importancia, nosotros como artistas, nosotros como creadores, tenemos que luchar porque eso se recupere, porque ese respeto al arte, a la educación, a la ciencia, se le dé como debe ser. Hoy en día, en el cambio de administración, estoy viendo buenos resultados. He ido a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En la administración pasada no me dejaban entrar, hoy en día me abrieron las puertas, quería yo hablar con un director, me permitieron, hablé con él, tengo un programa de televisión que se llama Los Recovecos del Arte, lo invité a participar, me explicó todo lo que estaban haciendo, próximamente voy a tener unos foros con gobernadores y políticos para que se lleve precisamente a buen término, para que el arte sea considerado como una prioridad. En México tenemos infinidad de artistas, es un país que, como decimos, se levanta una piedra y salen 10. Entonces, eso tiene que valer también. Ahorita con lo del Día Mundial del Arte, creo que volvemos nuevamente a conjuntar estos esfuerzos. Se están uniendo otros países, por ejemplo, ahorita agradezco muchísimo a ti, Saura, a Colombia, porque están abriendo estas puertas. Entonces, Colombia tiene muy buenos artistas, muy buenos escritores, Fernando Botero. Ahorita tenemos aquí a Shakira, que está también pegando con tubo en sus conciertos. Entonces yo creo que esa hermandad como latinos, como artistas, tenemos que hacerla valer. Y eso creo que nos lleva a que sea la sociedad un poquito mejor, que tengamos esos sentimientos, esa vibración, y que no nada más se vea por el mercantilismo, por lo que vale. No, el arte vale, la creación vale, y tenemos que hacerla valer. Perdón, ¿cómo se llama el programa de televisión? Los Recovecos del Arte. Ah, Los Recovecos del Arte. Gracias. Sí, lo pueden ver por el canal TV. Y también tiene un cargo muy importante ahí, que lo acaban de nombrar. ¿De qué, maestro? Soy jefe de vinculación cultural de la televisora. Ajá. Enhorabuena. Gracias. María Barbosa, tienes la mano levantada. Habla. María, te escuchamos. Sí, yo escucho muy interesante que el maestro habla de la importancia del arte en general, ¿no? Para la humanidad. Pero específicamente yo considero que en este momento en que las nuevas generaciones, me refiero a los niños y adolescentes jóvenes, están totalmente carentes de valores, sobre todo en las ciudades con mayor desarrollo. Yo considero que el único camino es involucrarlos en la cultura, en las artes, que desahoguen todo su potencial a través de las artes, porque de verdad hay una carencia impresionante de valores que dicen cuando las escuelas eran los maestros verdaderas autoridades del saber, ahora son títeres de los alumnos intocables, porque el que se atreve a levantar la voz es demandado, es agredido por los padres. Entonces hay una desvirtualización de valores impresionante. Creo que
coincido con el maestro en que el único camino es implementar todas las artes, las bellas artes, en la educación, pero de manera fuerte, no tocaditas, fuerte, con un verdadero plan general, nacional, internacional, que vincule todas las autoridades necesarias para que se lleve a cabo. Es lo que está haciendo falta. Yo en estos días estoy por lanzar mi libro es un libro de cuentos, pero es un libro con narraciones de cuentos que ejemplifican valores. Y pretendo llevarlos a niños y adolescentes, pensando justamente en eso que hablaba el maestro, en la importancia de las artes a nivel general. Y creo que me ha dado así como un ánimo impresionante saber que ando por ahí pisando peldaños importantes y que a lo mejor colaboro con mi granito de arena. Claro que sí, y si en alguna forma puedo yo también contribuir, ayudarte, cuenta con ello. Tú estás aquí en México, en Acapulco, podemos hacer escritos a través de las asociaciones a las que pertenezco, poder llevar directamente al gobierno de Guerrero o a las autoridades de la SEP para que esto sea escuchado. Si tu libro ya lo tienes estructurado, podemos buscar... Ya está, ya estoy dando los últimos toques. Sí, para que ya lo puedan imprimir y que además sea parte del trabajo de la SEP como una herramienta más de educación, de la educación básica. Sí, claro. Sí, sí. Lo he elaborado de manera didáctica, porque lleva actividades prácticas que se pueden llevar a cabo en una escuela o se pueden llevar a cabo en la familia. Y de alguna manera busco que no solamente escuchen, sino que lo reflexionen, lo lleven a la práctica, a la vida cotidiana. Y mira, tengo sueños guajiros, como decimos acá en México, pero creo que puede ser una vía correcta. Claro que sí, y vamos a luchar porque se le lleve a cabo. Muchas gracias. Adelante, Isaura. Maestro, usted ha mencionado que tiene escritos que ha publicado. Háblanos de esos escritos. Bueno, los escritos que he publicado han sido un poquito técnicos en base a la pintura. Tengo algunas fábulas que no he publicado, pero pues bueno, ahí es a donde saco ese sentimiento. Escribí poemas, tengo una novela autobiográfica que lleva ya 15 años que empecé a escribirla, no la he culminado, incluso bueno, ya se divide porque pues entran nuevos capítulos que voy incursionando, pero como bien decía María, ¿cuántas veces tarda uno en escribir muchos libros? Conocí compañeros que tenían 20 años escribiendo para poder publicar su libro. Entonces, pues bueno, yo sigo haciendo y voy a publicarlos. Los que he publicado han sido cuestiones de arte, descripciones de obra y todo esto, pero pues bueno, con gusto voy a compartir más adelante algunos escritos para que bueno, podamos tener esa interacción. Gracias. Última pregunta, ya se nos va agotando el tiempo. Decías la influencia de la experiencia del reflejo familiar, y lo ilustrabas con la experiencia de los 8 años. ¿Cómo influyó su formación y experiencias personales en la obra creativa de la vida? Bueno, pues es algo muy, muy interesante porque aquí en la cuestión de Frida creo que ha sido más conocida su vida que realmente su pintura. Su pintura, por ejemplo, en el caso de cuando ella estuvo con Diego como alumna,
hay esa intención de aprender. Cuando ya pasa de Frida alumna a Frida pareja, a Frida esposa, colega, cambia mucho porque entonces ya se desentiende de la técnica y empieza ya ella a decir, a aflorar. Ella pues muestra mucho su dolor, muestra mucho sus etapas de vida, lo cual son muy duras, porque ella ya no está pensando en la técnica, si lo hace bien, si lo hace bonito o feo. Ella está sacando, está convirtiendo su vida a través del arte, a través de la pintura, en toda una catarsis, lo que está sintiendo. Y yo creo que esto de alguna manera es lo que lo ha llevado a los convenios internacionales, porque la gente puede verlo, como lo decíamos, con una radiografía, a través de su obra, ese sentimiento que guardaba, ese sentimiento que iba aflorando. En la vida real fue más intenso todavía que lo que se había plasmado, porque, pues bueno, hay escritos que tiene donde se mostraba precisamente esa intimidad, esa sexualidad, no nada más con Burros, sino con otros personajes de aquel entonces. Y todo eso lleva un conjunto. Por eso lo decía, que muchas veces el legado que se deja no es una sola parte, sino son varias partes que hacen un conjunto. Hoy en día podemos valorar a una persona por todas esas facetas. Los mismos actores que en su momento, como Chaplin, como Cantinflas, que eran una imagen en pantalla, pero que en su vida pues se convertían en agresores, se convertían en líderes, se convertían en unos personajes completamente diferentes a lo que mostraban en pantalla. Entonces yo creo que esto es lo que deja en la historia, deja en la humanidad este tipo de facetas de los artistas, como Frida Kahlo, por ejemplo. Pregunto, ¿qué pintor o pintores marcaron o han marcado, pues has hablado de Frida Kahlo, en tu carrera como pintor? ¿Qué autor y qué escritor, qué obra te ha marcado? Y te deseos por cumplir. Claro que sí. Bueno, mira, pues yo desde muy pequeño, en el taller de mi papá, mi papá también tenía su escuela. El ejercicio que me ponía era estudiar a los grandes, estudiar a Leonardo da Vinci, Botticelli, Rembrandt, Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, todos ellos los iba estudiando, sus características, a tal grado de que después me cerraba el libro y me mostraba una imagen y yo tenía que identificarla. Eso también me ayudó para poder hoy en día ser dictaminador de obras. Entonces aprendí con todos esos grandes autores a ver y a valorar la pintura. Pero posteriormente vienen los pintores contemporáneos, donde ya viene Ingres, viene Jacques David, viene Renoir, viene Van Gogh, vienen todos ellos, y también aprendí cada sus características. Posteriormente, cuando ya me dedico a la pintura y empiezo a trabajar también con niños, veo que no hay muchos autores mexicanos conocidos más que Rivera, Siqueiros, Orozco. Dijo, y todos los demás que estamos vivos, ¿dónde quedamos? Y entonces me puse a hacer un video de la historia del arte, donde precisamente voy terminando con el siglo XX de los pintores mexicanos. Aquí en México, pues bueno, no nada más está, por ejemplo, Felipe Gutiérrez, está Santiago Robul, están otros autores muy desconocidos que son muy buenos. Y bueno, llegar a los grandes muralistas como Rivera, Siqueiros, Orozco, me gusta mucho Siqueiros, Frida Kahlo, por ejemplo, Juliana y Josefa San Román, dos pintoras mexicanas extraordinarias, desconocidas. Entonces, todo eso digo, es que para mí, te digo, la pintura, el arte, toda la vivo. Y bueno, llegar hasta mi familia, mi tío Francisco, mi papá, creo que son de los más grandes pintores del mundo, que también son desconocidos, pero que tienen unas obras impresionantes. Entonces,
pues todos ellos han sido para mí motivo de inspiración, de guía, y pues si técnicamente no he podido superarlo, por lo menos sí en apreciación, y creo que por eso también he diversificado mi carrera en otras actividades que también van encaminadas al arte. Y tres deseos, pues bueno, el primer deseo sería que todo mundo disfrutáramos el arte, viviéramos el arte, que también el mundo cambiara un poquito su pensar, que fuera menos encaminado a lo material, al consumismo, que fueran más encaminados a lo espiritual, a la esencia. Y el último deseo es que seamos felices. La felicidad la tenemos al alcance de la mano y muchas veces la desperdiciamos por otro tipo de cosas que no nos llevan a nada. Esos serían nuestros deseos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Marilu, que te digo. Pregunto, la última. La última, maestro. La última, ¿qué, perdón? La última pregunta. Sí, adelante. Si tuviera la oportunidad de encontrar con un personaje de la historia que esté vivo, del pasado, del presente, con quién le gustaría encontrarse y tener una conversación sobre qué? Pues yo creo que sin duda sería con Leonardo da Vinci. Para mí es uno de los más grandes, o el más grande, porque él abarcaba más facetas que yo y creo que es superior en muchos aspectos. Entonces yo creo que con él sería lo más deseado para mí. Gracias. Bueno, Merche, Lupita, despidan. Lupita, micrófono, Merche, micrófono. Sí, lo que pasa es que he estado de manera insistente apagándolo porque han pasado motos, caballos, sí, no te de todo. Estoy en un pueblo mágico y para mí pues nada más agradecerle a todos ustedes, principalmente a nuestro querido invitado, el maestro Octavio Urbina, el que se haya dado el tiempo para estar con nosotros este domingo maravilloso. Que la pasen bien y muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado, maestro. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 13 horas. Gracias. Cuídense. Felicidades. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos por sus palabras, pero especialmente al maestro Octavio. Ha sido un gusto realmente y yo he disfrutado mucho. Espero haber aprendido, porque ya con mi edad muchas veces las cosas que quiero retener se me olvidan. Pero bueno, como esto quedará grabado, entonces podré reactivarlo y podré revivirlo. Muchísimas gracias, encantadísima de conocerle y un abrazo grande desde España y desde nuestra Virgen del Pilar. Igualmente, saludos desde México a todos. Muchas gracias.